Ezequiel capítulo número 37 dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 4 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por este momento que nos permites compartir. Te ruego que ministre la necesidad de cada una de las personas que están al otro lado del dial escuchándonos. Amén. El día de hoy, el nombre del mensaje: convirtiendo cementerios en ejércitos. Existe un hombre en esta tierra, un hombre muy conocido, John Hung, que es escritor de muchísimos libros, y entre uno de esos libros, uno de ellos llegó a mi mano. Un hombre que cuando lo leí era más que nada un libro que se caracterizaba por ser autobiográfico. Eso significa que contaba parte de su vida y aplicaba los principios que había utilizado en su vida y lo habían llevado al éxito. El título de este libro es El mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. John Hung es un empresario coreano, pero él cuenta cómo empieza desde abajo y tiene aproximadamente unos 14 capítulos en donde él comparte principios basados en su propia experiencia. Él no comentó la experiencia de Henry Ford, no comentó la experiencia de Bill Gates, no comentó la experiencia de Thomas Edison, de Margaret Thatcher, no, él habló en su libro de su propia experiencia. Y una de las cosas que ahí me llama muchísimo la atención es ver vida donde los otros no ven vida. Estoy parafraseando más o menos uno de los capítulos 7, 8 del libro del doctor John Hung. Este hombre es el fundador de la empresa Daewoo, la transnacional Daewoo. Es la que ha producido ticos, la que produce una serie de tipos de carros de último modelo, de última generación, que vienen con todas las comodidades para la familia de hoy, como suele decirlo el marketing, ¿no? Entonces, queridos hermanos, algo que me llamó la atención, valga la redundancia, es esa parte, ese capítulo que dice: ver vida donde los demás no ven vida. Uno de los éxitos, o el éxito, él se lo dirige básicamente a comprar empresas quebradas para convertirlas en empresas prósperas. Nuestra Leche Gloria, que hoy por hoy lamentablemente ya no es de los empresarios arequipeños que alguna vez la iniciaron, en algún momento fue comprada por una transnacional. Vino alguien y vio en un cementerio, en una empresa que estaba en quiebra, posibilidades de éxito. Compró la marca solamente, y lo único que producía la Leche Gloria en aquel entonces es el común tarro de leche azul que nosotros seguimos consumiendo hasta el día de hoy. Pero vino un empresario que logró ver más allá. Vino un grupo que experimentado en asuntos económicos, experimentado en asuntos de marketing, y dijo: bueno, vamos a comprar este cementerio y vamos a convertirlo en todo un emporio comercial que nos va a generar gran cantidad de divisas, gran cantidad de ingresos. El superávit que produjo esta marca llamada Gloria, iniciada por empresarios peruanos que en algún momento ya lo veían un cementerio para empresarios transnacionales, se convirtió en un ingreso de divisas espectacular, en un ingreso de divisas que hoy por hoy no sabemos cuánto. Han sacado una serie de productos, tienen una serie de productos lácteos que lo único que han hecho es invadir los mercados. Nosotros nos hemos convertido y somos víctimas de ese consumismo. Pero ¿cómo sucedió eso? Miraron vida donde otras personas no lo vieron. Y justamente de eso se trata el libro de Ezequiel. Es normal que a nosotros nos hagan una invitación para salir e ir a un parque y por ahí encontrarnos, qué sé yo, con algo agradable. Normalmente cuando usted se acerca y le dice a su familia: ¿saben qué? Vamos a tener que ir de paseo este fin de semana, y usted menciona un nombre, X establecimiento, X parque, y dice: vamos a ir allá. Lo que produce, la sensación que produce y las reacciones que usted ve en los rostros de su familia son desbordantes, porque mencionó un lugar al que ellos van con poca frecuencia, y en alguna vez que fueron, les resultó sumamente agradable. Les mencionó un parque y saben que ya se van a encontrar con una serie de atracciones y van a venir un poco despejados, qué sé yo. Esa es la experiencia que tenemos cuando alguien nos propone un paseo. Sin embargo, el paseo que tuvo que experimentar Ezequiel necesariamente no fue uno que le arrancó una sonrisa. El paseo que le propone Dios a Ezequiel no es uno que le arrancó una emoción
Y puedo decir gracias a Dios porque me está llevando a ese lugar para mirar cosas que me van a desestresar o me van a poner en otro nivel espiritual y que me van a arrancar una emoción que va a embargar mi vida durante muchos días y me voy a quedar con el bonito recuerdo y voy a poder venir y compartirlo. Le propuso un paseo realmente desagradable para tener una expectativa delante de él casi nauseabunda y asquerosa. Le dijo, bueno, Ezequiel, vámonos a dar un paseo. Y yo me imagino que Ezequiel le dijo, ¿a dónde? Le dijo, vamos acá, te voy a llevar a un valle de huesos secos. Imagínese, yo el día de mañana llego a su hogar, toco las puertas y como usted se llama y le digo, sabe hermano, o sabe hermana, le propongo un paseo. Y usted me va a decir, bien, gracias, a ver, dígame, ¿dónde vamos a ir? Ah, vamos a ir a un cementerio. Pero no solamente vamos a ir a un cementerio, vamos a caminar encima de los cadáveres. Y le prometo que está garantizado que se va a encontrar con huesos, con fémurs, va a encontrarse con cúbitos, va a encontrarse con costillas y tenga la seguridad de que usted va a patear una calavera. ¿Cómo se imaginaría usted? Pareciera que yo le estaría haciendo una burla. Y usted es posible que me diga, oiga, ¿y qué cosa tiene usted? ¿Por qué me viene a decir que me invita a dar un paseo y que tengo garantizado patear el cráneo de un esqueleto humano? Definitivamente eso no le agradaría a nadie. Eso fue lo que le propuso Dios a este hombre llamado Ezequiel, un profeta que tenía como propósito restaurar, un hombre que tenía como objetivo profetizar sobre lo que estaba muerto. Pero nadie podrá entender la realidad de las personas si Dios no te mete en el campo donde tú debes actuar. Jamás podrás entender la necesidad de los demás si Dios no permite que tú experimentes. Muchas personas van por la vida lamentándose por las situaciones que les ha tocado atravesar. Muchas personas van por la vida diciendo, bueno, si tal vez a mí no me hubiera sucedido esto, hoy no estuviera en la situación que me encuentro. Mira, yo quiero decirte el día de hoy que lo que tú atraviesas no es otra cosa sino que la escuela de Dios. La escuela de Dios. Dios muchas veces permite que nosotros vivamos en carne propia las situaciones en las que vamos a aconsejar posteriormente. Con esto no quiero decirte que la experiencia siempre se va a convertir en el mejor maestro. Tampoco digo que debe ser así. No es parte doctrinal de las Sagradas Escrituras. Pero sí puede convertirse en aquella ocasional circunstancia que nos va a permitir hacer de nosotros grandes consejeros en el futuro. O en caso contrario, en su defecto, vamos a suponer que Dios no estuvo en el plan de que tú te encuentres en la situación que te encuentras hoy, pero tienes que tratar de volcar o tienes que tratar de darle el giro a esa moneda y convertir la situación que hoy estás pasando para que se convierta en el mejor libro biográfico de tu propia vida para poder aplicarlo y solucionar los problemas de los demás. Así es que no te lamentes por la situación en la que hoy te encuentras. Recuerda que lo que estás viviendo hoy te servirá para poder ayudar a los demás en el mañana. Y eso es lo que le estaba diciendo Dios a Ezequiel. Vamos, métete un momento en el campo donde tú te vas a desarrollar. Métete un momento en el campo donde tú vas a tener que experimentar lo que ellos experimentaron en ese lugar. ¿Sabe? Lo que me llama la atención del versículo número 3, lo que me llama la atención del versículo número 4 es algo que a mí me deja con los pelos de punta. Dice la palabra de Dios que no solamente le llevó a un lugar y le permitió ver cadáveres, sino le dijo, mira, la característica común de todos estos esqueletos que están aquí es que son secos en gran manera. Secos en gran manera. Dígame cómo Dios quiere que nosotros actuemos en una plataforma de estas características. Una cosa es tener fe. Una cosa es que yo te diga, el Señor nuestro Dios nos ha invitado para que nosotros resucitamos muertos. Escúchame, pero una cosa es resucitar un muerto y otra cosa es que venga Dios y te haga la pregunta y después de haber visto todo tu cementerio y haber vivido todo tu cementerio y te diga, ¿tú crees que estos huesos que tienen como característica secos en gran manera puedan vivir? Estoy seguro que tú me vas a decir, bueno, la verdad no sé. Y nosotros cuando vemos que Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes. Es posible que hayamos hasta pecado diciendo, ese profeta le faltaba la fe, estaba con Dios, caminaba con Dios. ¿Cómo es posible que haya dicho él? Sabes, Ezequiel tenía un chip en la cabeza. Y el chip que tenía en la cabeza era de limitación. Era un hombre de pensamientos limitados. Este hombre hablaba de Dios, ministraba de Dios, profetizaba de Dios, pero no sabía quién era el que iba con él. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo confronta con su realidad, se da cuenta que su capacidad para ver las cosas en el plano espiritual eran tan limitadas. Dios lo que el día de hoy quiere hacerte ver es que tú has creído
o proclamas a Dios y hablas de Dios y ministras a Dios y compartes de Dios y vienes a decir muchas cosas de Dios que están en su palabra, pero que jamás las has experimentado, que jamás las has vivido, que jamás las has hecho tuyas. Quiero el día de hoy que Dios ponga en tu mente un chip diferente. Que no solamente vivas hablándole a la gente de lo que el Señor hizo cuando estuvo en esta tierra. Dios quiere que tengas tus propias experiencias. Por eso Dios te confronta hoy y te dice: ¿tú crees que esos huesos vivirán? Que tienen como característica secos en gran manera. Definitivamente la respuesta de este hombre estuvo de acuerdo a su capacidad de creerle a Dios. Estuvo de acuerdo a la capacidad que tenía para ver los hechos portentosos de Dios. Casi todos caminamos por la vida con un chip limitado. Casi ninguno de nosotros hemos experimentado el chip de las 32 gigas que nos permite almacenar gran cantidad de información en nuestras vidas. Tenemos muchas veces en nuestra cabeza un chip de 2 gigas que nos permiten solamente almacenar 300 canciones, 5 mensajes y 2 películas. Es lo que vamos por la vida comentando y experimentando y compartiendo. ¿Por qué? No podemos dar más, porque no hemos vivido más. No podemos dar más porque cada vez que Dios nos dice: ¿crees que estos huesos vivirán? Nosotros decimos: no sé, tú lo sabes, qué sé yo. Eso presentó en la vida de Ezequiel incertidumbre. Cuando Dios te dice el día de hoy: tú crees que va a suceder lo que tú estás esperando, y miras tu realidad y ves dónde estás parado, lo único que te queda decir: bueno, la verdad es que no sé, tú lo sabes. Dios quiere cambiar esa respuesta de tu boca. Y esta palabra va para ti, porque hasta hoy has vivido pensando que la situación en la que te encuentras, la situación en que se encuentra tu congregación, la situación en que se encuentra tu familia, la situación en la que se encuentra tu hijo o tu hija es irreversible. Estamos acostumbrados a dar diagnósticos previos al pronóstico divino. Estamos acostumbrados a dar pronósticos de tempestades. Estamos acostumbrados a dar pronósticos de pérdidas. Estamos acostumbrados a dar pronósticos de malas noticias, cuando realmente Dios, después de esas malas noticias, tiene momentos de gran bendición. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos confronta, siempre sabemos decir: Señor, tú lo sabes. No sabemos más, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque no hemos visto más la gloria de Dios. Hay sed, debes haber sed en tu vida respecto a lo que Dios puede hacer. Dios es el Dios verdadero. Dios no va por las ramas. Dios quiere que tú tengas tu propia experiencia. Estamos cansados de escuchar testimonio de otra persona. ¿Por qué vives edificándote, escuchando testimonios de la gloria de Dios en otras vidas? ¿Por qué vives solamente suspirando cómo ven las otras iglesias, cómo crecen? Dios quiere tener una experiencia con tu propia iglesia. Dios quiere tener una experiencia con tu propio ministerio. No vivas admirando a hombres que hacen grandes cosas en la obra del Señor. Vive tu propia experiencia. Que tu ministerio experimente un florecimiento. Dios quiere florecer tu ministerio. Dios quiere florecer tu iglesia. Dios quiere florecer tu familia. Dios quiere florecer tu negocio. Dios quiere florecer tu empresa. Ese bote que tú lo ves arruinado, que para ti es un cementerio de madera con puros fierros retorcidos y motores descalcinados y motores rotos, que tú lo ves que es una pérdida. El Señor en esta hora hay una palabra para tu vida y te dices: ¿crees que nuevamente tu bote volverá a funcionar? ¿Crees que tu bote nuevamente lo verás una vez próximamente en los muelles de los puertos? Y tú tendrás que decirle: no sé, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué respondes así? Porque tienes un chip limitado. Dios en esta hora te dice: yo nuevamente lo meteré al mar, nuevamente volverá a arrancar ese motor y nuevamente vas a ver aquella pesca que anteriormente no veías, aquella pesca que solamente es un recuerdo. Volverá a esa vida de embarcación y habrán esos tripulantes que alguna vez se bajaron renegando, maldiciendo y hablando tantas cosas de ti. Se convertirán en aquellos hombres que nuevamente van a mirar la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo llevó a un valle de huesos secos, a Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que tuvo que vivir y que tuvo que estar ahí y saber que hubo vida anteriormente. Me dirijo a aquellas personas que alguna vez experimentaron un futuro glorioso. Me dirijo a aquellas personas que alguna vez vivieron experiencias bonitas, pero que por A o B motivos su matrimonio se destrozó, su matrimonio se destruyó, que sus vidas familiares terminaron, que sus vidas empresariales terminaron, que hoy lo que le queda en su tienda solamente son botellas vacías y el recuerdo de una gran cantidad
de despensas y de vitrinas que están vacías. Lo único que tienes es un cementerio de facturas, tienes un cementerio de deudas, tienes un cementerio de huesos y caminas sobre esos huesos secos. Quiero decirte que es parte de la bendición de Dios para cambiar el chip de tu mente. Y hoy Dios se presenta ante ti y te dice: ¿crees que ese cementerio que tienes en tu realidad va a vivir? ¿Crees que esos huesos secos en gran manera volverán a escuchar, volverán a moverse? Y tú le dices: no sé, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Cambia tu respuesta. La respuesta del profeta Ezequiel, dada que su fe no había sido activada todavía, le dijo: la verdad es que yo no lo sé, tú lo sabes. Y fue honesto y fue sincero. Es así como tú hoy por hoy asistes a una congregación, vives en la iglesia, vives alabando, pero no se te ha activado el espíritu de fe. Dios quiere activar el espíritu de fe en tu vida. Pero ¿cómo empieza? Hay una segunda parte en este mensaje y la otra parte es una orden desafiante. No solamente le dicen: bueno, vamos a dar un paseo. Y no quiero confrontarte solamente con tu realidad. No quiero dejarte diciendo en esta hora que tienes un chip o un microchip que solamente tiene 2 GB de capacidad. No es esa mi intención. Mi intención es ir más allá y que Dios el día de hoy cambie. ¿Y cómo cambiar el chip de tu vida? Lo primero que Dios le dice: ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es profetizar. ¿Y qué cosa es profetizar según el diccionario de la lengua castellana? Profetizar no es otra cosa sino que anunciar acontecimientos futuros. Anunciar acontecimientos futuros. Y no hablo del don de profecía que se practica en muchas iglesias, y gloria a Dios por aquellos que tienen el don de profecía. No me estoy refiriendo a que veas a una hermana y que empiece a danzar y que empiece a hablar en lenguas y que empiece a decir lo que hay o lo que no hay. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de profetizar. Y cuando hablo de profetizar me remonto a lo que dice el diccionario de la lengua castellana. Es anunciar acontecimientos futuros que sucederán. El Señor no le dijo, bueno, no extendió su mano, no se presentó el gran Dios de los ejércitos, no se presentó Yahvé y dijo, bueno, huesos secos, escuchen mi palabra. No fue esa, no es ese el panorama que nos presenta Ezequiel. El panorama que nos presenta Ezequiel es una orden recibida del mismo corazón de Dios. Le dijo, dile a estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Está en el corazón de Dios que los huesos secos se activen. Está en el propósito de Dios que lo que no tiene vida, que lo que es inerte, que lo que no sirve, que lo que no vale, que lo que no se mueve, empiece a moverse. Es el plan de Dios. Lo que tú das como muerto, Dios quiere que se active. Lo que tú das como terminado, Dios quiere que empiece a comenzar de nuevo. Lo que tú das como final, Dios quiere que se convierta en un nuevo inicio. Jamás Ezequiel lo vio así. Le dijo, pero yo no lo voy a hacer. Le dijo Ezequiel, te he traído aquí, te he traído a dar este paseo, te he metido en este valle de huesos secos para que seas tú el que cambia la historia de este cementerio. Para que seas tú el que cambie la historia de estas calaveras. Para que seas tú el que cambia la historia y el destino de todo este cementerio. Tu propósito y tu objetivo y la misión que tú tendrás será profetizar. Nada más que profetizar. Yo no te encomiendo otra cosa sino que profetizar. Le dijo Dios al profeta Ezequiel. Y el Señor lo que el día de hoy te dice a ti, lo único que tienes que hacer tú es profetizar. Y profetizar es hablar de lo que tú vas a ver en el futuro. Profetizar es creer y confesarlo y decirlo y respirar y transpirar de lo que tú piensas que va a suceder en el futuro del cementerio que hoy experimentas. Profetizar es anunciar acontecimientos futuros. En el mundo espiritual nosotros debemos crear las cosas. San Mateo capítulo número 18 dice que todo lo que nosotros ataremos será atado y todo lo que nosotros desatásemos será desatado. Debemos empezar a profetizar todos los días de mi vida. Proclamo situaciones positivas en mi favor. Aunque todos los días caminamos con adversidades, aunque todos los días experimentamos situaciones difíciles, aunque todos los días pareciera que el mundo se nos acaba y se nos viene encima y hoy es el último día y que aquí se acabaron las cosas, toda la vida he vivido proclamando que las cosas cambiarán, que las cosas un día tendrán otro color, que toda la vida, el color de la vida no será negro, que en algún momento se convertirá en color rosa,
que no toda la vida serán desiertos, que vendrán tiempos de abundancia, que toda la vida no será escasez, sino vivimos confesando que un día vendrán los tiempos de la abundancia. Eso es profetizar, anunciar acontecimientos proféticos. No vivas proclamando derrota y más derrota, porque vives en derrota. Y te lo voy a volver a repetir porque suena como hasta trabalenguas. No vivas confesando derrota, no vivas proclamando derrota porque vives en derrota. Vive hoy tal vez en derrota, pero proclama que viene tiempo de abundancia, que viene tiempo de victoria, y que tu historia y que tu vida dará un giro vertiginoso de 360 grados a tu favor. Dará un giro vertiginoso de 180 grados a tu favor, que no estará dando vueltas como dio el pueblo de Israel, 40 años vuelta en el desierto. Proclama que tú no tendrás esa experiencia. Proclama que la tierra prometida está a un giro de tu vida, que estás yendo hoy en sentido contrario, pero vertiginosamente empezarás a dar un giro de 180 grados que cambiará la historia de tu familia, que cambiará la historia de tu vida, que será otra tu experiencia a partir de esta misma hora. Que es lo único que tienes que hacer, es profetizar. ¿Sabes cuál es el gran problema de la iglesia? Es que vive confesando, profetizando cosas negativas sobre su vida. Conversa con un hermano y es fácil darse cuenta que siempre vive en situación de lamentación. ¿Y cómo te encuentras allí? ¿Y qué haces? Bueno, voy por la vida. ¿Y qué estás emprendiendo ahí? Un pequeño negocito para poder... Y empiezan a decirte lo chiquito que piensan que es lo que están haciendo. Y conversas con alguien y lo único que escuchas son lamentaciones. De 10 personas con las que converso, 9 me cuentan sus desgracias. Escucha lo que te estoy diciendo. De 10 personas que converso, 9 me cuentan sus desgracias. 9 me cuentan sus desgracias. De 10 personas que converso, ninguna de ellas me habla casi de lo que piensan hacer. Tengo que conversar con un universo de 20 personas para que una tal vez me diga lo que piensa hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lamentablemente en el pueblo del Señor, en la iglesia y en la sociedad entera, la gente más anda por la vida lamentándose de lo que piensa hacer, lamentándose de lo que le sucedió, lamentándose de lo que vendrá en el futuro, y ninguno de ellos es capaz de querer cambiar su cementerio en un ejército de guerreros. Entonces debemos ir por la vida con otra expectativa. Nuestra expectativa debe cambiar. Pero hay una parte que a mí me impacta mucho. El versículo número 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Y el versículo número 12 dice, el versículo número 11 dice: así como me mandó el Señor. Y después que él hubo hecho lo que Dios le dijo, las cosas empezaron a cambiar. Podría haberlo hecho Dios cuando el profeta Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Le está diciendo: Señor, si vas a hacerlo, hazlo tú. Si nosotros parafraseamos eso hoy, en la actualidad, tendríamos que decir: bueno, si tú lo vas a hacer, hazlo tú. Pero Dios le dijo: no, mira, acá la tarea, la función va a ser tuya. Empieza a profetizar. Y voy a culminar por aquí y te voy a terminar diciendo: tu tarea a partir de ahora es profetizar. Tu misión es convertir tu cementerio en un ejército de guerreros. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y dice lo siguiente. El versículo número 10 dice: y profeticé, escucha, y profeticé como me había mandado el Señor, como me había mandado Yahvé, como me había mandado Jehová. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. ¿Cómo pudo cambiar Ezequiel la realidad? ¿Y cómo pudo dar el giro vertiginoso de 180 grados, convirtiendo un valle de huesos secos en un ejército poderoso y numeroso? ¿Cómo pudo convertirlo? Es sencillo. Lo que tenemos que decir en este mensaje es obedecer lo que Dios le dijo. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Profetiza, profetiza, profetiza. Háblale a los huesos, profetiza sobre el Espíritu de Dios. Si hay algo que puede cambiar acá, la situación en la que te encuentras, no es mucho lo que tú puedas hacer en tu relación espiritual con el Señor. Es lo que tú vas a proclamar. Así es que cambiar el cementerio sobre el que hoy estás parado, sobre el que está parado tu familia, sobre el que está parado tu negocio,
sobre el que está parado tu empresa pesquera, sobre el que está parado tu profesión, no va a depender de lo que los demás hagan por ti, ni siquiera de lo que Dios haga por ti. Va a depender de obedecer lo que Dios ya te dijo. Profetiza, habla, proclama cosas positivas sobre las situaciones en las que te encuentras.